Bueno, me parece que ahora sí ya estamos transmitiendo. Darle unos muy buenos días a cada uno y cada una de las hermanas que a lo largo del día escuchan el devocional y espero en el Señor de que hayan podido tener un muy buen descanso y también que tengan una excelente jornada, ¿sí? Una jornada llena de bendiciones, llena también de el gozo de poder junto al Señor estar sirviéndole y poder estar compartiendo también, haciendo las buenas obras, compartiendo aquella palabra que Él quiere, el Evangelio que Él quiere que llevemos, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo la parábola de la higuera estéril, ¿sí? Va a ser allí en Lucas capítulo 13. Habla allí de un hombre que tenía una higuera plantada, dice, en su viñedo, ¿sí? Y obviamente uno sabe que un viñedo tiene que ver con las uvas, ¿verdad? Tiene que ver con parras, tiene que ver con pámpanos, con esos racimos, ¿verdad? Eh, de hecho, ayer justamente íbamos hablando, mientras íbamos para una de las iglesias, íbamos hablando con el pastor Ramón acerca de el tema, ¿verdad? De el vino, ¿verdad? Y de lo que es el alcohol. Y, y bueno, como aún dentro del ambiente cristiano hay diferentes posiciones, porque justo pasamos por una iglesia y salió el tema ese, ¿verdad? Y claro, nosotros vivimos allá en Las Piedras, en Uruguay, y Las Piedras es como la capital del vino, ¿verdad? Y ciertamente hay dentro del ambiente cristiano personas que toman alcohol y personas que no. Nosotros en lo personal, en nuestra iglesia y en lo que es mi vida particular, tomamos la posición de no tomar alcohol, ¿verdad? Y le compartía al pastor, le decía, decidimos eso por varias razones. No puedo decir de que aquel que tome está en pecado, sería algo incorrecto, bíblicamente sería incorrecto. No puedo decir tampoco que el que toma o el que no toma es más espiritual uno que el otro, nada que ver. Pero sí le dije en lo personal, yo prefiero pasar lo más lejos posible de lo que puede ser un peligro, ¿sí? Pasar lo más lejos posible. Por otro lado, también sé lo que representa para mí, ¿verdad? Así que no quiero darle ninguna ocasión al diablo de que por ahí pueda llegar a pasarme de copas y pasado de copas eh, o pasado de vasos termine haciendo alguna tontera, ¿verdad? Y también sé que por ahí puedo llegar a ser de tropiezo, de mal testimonio, de tropiezo. Entonces, en lo personal nosotros hemos decidido que no, aunque vivimos en la capital del vino, ¿sí? Pero no pasa porque alguien sea, porque no toma, es más espiritual, no, nada que ver. Porque yo sí tomo, vos no sos espiritual porque no sabes controlarte, no, tampoco, nada que ver. No es ni de una ni de otra, simplemente les comento porque esta parábola justamente es de una higuera que está en una viña, ¿verdad? Y obviamente en un viñedo se saca las uvas, pero también lo utilizaban para hacer vino en aquel tiempo, ¿sí? Saludamos allí nuestra hermana Angélica, Pamela, Rusber, Nancy, el Señor les bendiga a cada uno. Vamos a escuchar una canción, luego oramos y después ahí leemos el pasaje en Lucas capítulo 13 y nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Yo, hermano y hermana, cara con cara, amigo y amigo, creciendo juntos construimos el reino de Dios.
Amén, amén. Y pensé en esta canción porque justamente a veces ese tema, ya sea del vino o ya sea de cualquier otra cosa, termina muchas veces ocasionando divisiones, y la idea es que ciertamente estamos para juntos, no solamente luchar por la verdad, sino con la verdad y para llevar la verdad. Así que vamos a orar y después nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Querido Dios, Padre Celestial, damos gracias a ti, Señor, por lo que es tu gracia, tu paciencia, tu amor, tu misericordia para con nuestras vidas. Gracias por el perdón que tenemos en Cristo Jesús, y gracias también por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Padre amado, que es buena, es viva, es eficaz. Gracias, Padre Celestial, también porque tú nos das la oportunidad de poder estar, Señor, creciendo cada día. Pero ayúdanos, Señor, a que podamos también seguir llevando frutos para tu gloria y para tu honra. Padre Celestial, rogamos para lo que va a ser este tiempo con tu palabra, que seas tú hablando en nuestros corazones, desafíanos. Padre, seguimos pidiendo, bendito Dios, por lo que es esta situación que están viviendo, Señor, en Cuba. Padre, situación tan dura, tan difícil, tantas muertes, tanto enfrentamiento, tantos años también, Señor, de una nación siendo oprimida y exprimida, Señor. Padre, rogamos para que seas tú, Señor, obrando. Pedimos por tu iglesia allí también, Señor. Padre, que seas tú usándola en medio de toda esta situación tan difícil. Y amado Dios, sé que cada uno de mis hermanos y hermanas pueden tener o estar pasando por situaciones duras. Rogamos, Señor, por tu asistencia, tu cuidado. Algunas pueden ser de salud o de trabajo, o Señor, situaciones que estén pasando en lo emocional o en lo económico o en lo espiritual. Padre, sé tú poniendo tu mano sobre cada una de nuestras vidas. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, saludos allí nuestra hermana Rosita, qué lindo tenerte, Reina, también nuestra hermana María, estén orando también allí por la salud del esposo. No está con algunos exámenes, no sabemos, pero que Dios ponga su mano y no sea nada también, ¿sí? Muy bien, Lucas capítulo 13, desde el versículo 6, dice el título allí, la parábola de la higuera estéril, 13, versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Cortala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Versículo 8, él entonces, o sea, el viñador, respondiendo le dijo: Señor, dejadla todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Sí? Allí esa higuera, ¿verdad?, que no estaba dando fruto. Se entiende, de acuerdo al contexto, ¿verdad?, de lo que se estaba viviendo, ¿verdad?, Jesucristo, su ministerio terrenal, la actitud de los fariseos, se entiende que podía estar hablando en cuanto a la nación de Israel y el paso, ¿verdad?, o el dejar de lado, vamos a decir, el plan de Israel, y ahora darle lugar al paso del plan de la iglesia. Se entiende también de que tiene que ver con la actitud de muchas veces, vamos a ver ahora el contexto, ¿verdad?, de cómo por ahí podemos llegar a pensar, ¿verdad?, que cosas malas le suceden a las personas porque algún pecado hicieron, ¿verdad?, y tal vez nosotros no nos damos cuenta de que también cosas nos pueden pasar a nosotros independientemente si está siendo espiritual o no. Y ya vamos a ver por qué digo esto, ¿verdad? Ahora, lo cierto es que la situación acá era de que este hombre
va a su viñedo, ve allí la higuera y quiere disfrutar del fruto de esa higuera. Pero lo cierto es que al llegar pasa lo mismo que había pasado ya varios años, dice 3 años, pasa de nuevo lo mismo, no podía disfrutar del fruto, no había oportunidad de que él pudiera disfrutar de ese fruto, y toma una decisión. La decisión es cortarla, ya está. No solamente es la apariencia que estaba dando esa higuera y que debería haber dado fruto, sino que también dice, está inutilizando, está haciendo que se desaproveche este pedazo de tierra. La decisión es cortarla, pero la decisión del viñador es, dame la oportunidad, intercede, vamos a decir, a favor de esa higuera, y dame la oportunidad de trabajar en ella. Voy a hacer un hueco allí alrededor, voy a abonarla. Y una vez más la paciencia también de nuestro Señor, o de el Señor de la viña, que termina teniendo paciencia y dando la oportunidad. Ahora, ciertamente debemos tener cuidado, como lo hemos mencionado varias veces, ¿verdad?, de respetar la enseñanza central. Muchas veces de la misma enseñanza central se puede desprender también otras enseñanzas, ¿verdad?, pero hay una enseñanza principal. También debemos observar el contexto, ¿verdad?, a quién, qué, por qué es lo que le está diciendo, ¿verdad?, y también recordar y respetar de que la aplicación vaya acorde, ¿sí?, acorde a la higuera, a la enseñanza, en este caso de la higuera, ¿verdad? Acorde a la higuera, no, acorde a la enseñanza central, que la aplicación vaya acorde, y en este caso tiene que ver con la higuera. Entonces, si vamos al versículo 1, ahí en Lucas capítulo 13, dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que les contaban acerca de los galileos, cuya sangre, dice, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. En este mismo tiempo, dice, ¿sí? En este mismo tiempo estaban algunos y allí estaban compartiendo. ¿Quién eran esos algunos? Bueno, eran personas que se juntaban en multitudes, ¿verdad? Allí había también fariseos, y también allí estaban sus discípulos, y eso lo ves desde el capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Ahora, estaban algunos, estaban de toda esa multitud, había discípulos, había simpatizantes, había fariseos, estaban comentando este caso. Estaban contando, ¿verdad?, cómo la sangre de los galileos se había mezclado con los sacrificios de ellos, y era como un sacrilegio, ¿verdad? Era un sacrilegio, y ciertamente quiero que podamos pensar en esto. O sea, esta fue la situación que dispara, vamos a decir, la enseñanza o la respuesta dura que da acá, y la enseñanza de la parábola. Dice: respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque perecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y después les hace otro ejemplo, ¿verdad? Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ahora, tanto para los galileos como para los de Jerusalén, ¿verdad?, había sucedido una tragedia. Y se ve que el pensamiento en aquel tiempo era: si sufrieron una tragedia, por alguna situación es, por algún pecado es, por alguna cosa, ¿viste? Por eso dice: ¿pensáis que eran más culpables? Se ve que el Señor Jesucristo, conociendo el contexto en el que vivían, conociendo el pensamiento con el que se movían, y aún conociendo también el corazón, dice: ¿ustedes están pensando que eran más culpables? A veces pasa, ¿no? Pasó, ¿se acuerdan con Job? Uno de sus amigos vino y le dijo, ¿viste? Bueno, como revisá, fíjate bien, algo habrás hecho, por alguna razón está pasando esto. Eso pasa también mucho dentro de los contextos de
de estas iglesias pentecostales, ¿verdad? Si está enfermo, por pecado, arrepentite, ¿viste? Y obviamente sabemos que el pecado entró al mundo, la muerte entró al mundo, ¿verdad? Las enfermedades entraron al mundo por causa del pecado, ¿verdad? Si vas hasta ese punto, sí, pero no todo es una situación así de pecado. No todo es como culpa, debemos tener cuidado, ¿verdad? Y no es solamente el contexto de ellos, en realidad es el mal del ser humano, es el mal nuestro. Es el mal nuestro, ¿verdad? Muchas veces, aún vamos a decir así, tener la actitud de ver la situación de los otros como peores que la nuestra, o estar juzgando, ¿verdad? Estar juzgando. Entonces debemos tener cuidado. Y acá le dice en ambos casos, dice, os digo, estoy en el capítulo 13, versículo 3, os digo que no, o sea, no es que eran más culpables o más pecadores. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Voy al versículo 5, os digo, no, no eran más culpables, ¿sí? Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces ese era el contexto de por qué da la parábola. Estaba pasando esta situación, estaban hablando del tema de los Galileos, Jesucristo le responde en cuanto a ellos y pone otro ejemplo, el de los 18, no busqué, ¿verdad?, si hay alguna referencia bíblica en cuanto a eso, pero puede haber sido un acontecimiento que sucedió, una torre que cayó allí en Siloé, mató a esas personas. Ahora dice, si no arrepentís, todos pereceréis. ¿Cuál es la idea? ¿Que si ellos se arrepentían no iban a morir físicamente? Si ellos se arrepentían, no iban a pasar por muerte física, porque dice, si no todos pereceréis. Bueno, morir nos va a tocar morir, partir, ¿verdad? A menos que el Señor Jesucristo venga a buscarnos y no pasemos por la muerte y seamos transformados, por decir así, pero morir nos va a tocar morir. Entonces no le estaba hablando en cuanto a eso. Que no tener una muerte tan horrenda, tan tormentosa como la que tuvieron ellos, ¿verdad? De que se sacrificara, se juntara la sangre con los sacrificios, o que murieran, ¿verdad?, de una forma tan estrepitosa cayendo en una torre. Si se arrepentían, ¿no iban a pasar por una muerte horrenda? No. Tiene que ver con la condenación. Tiene que ver con un llamado al arrepentimiento, a la condenación. Cuando nosotros vemos la palabra arrepentimiento, ¿verdad?, en la Escritura, debemos recordar y entender de que, vamos a decir así, en el griego existen diferentes palabras para arrepentimiento y tienen diferentes significados, y muchas veces el no saber distinguir ese significado nos puede llevar también a cometer errores. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, vamos a decir así, en el griego aparece la palabra metanoia y metamelomai. Esos son dos palabras diferentes, tienen dos significados diferentes, pero cuando la traducen al español, nos llega a arrepentimiento. Listo. Entonces vamos a decir así, por ejemplo, si uno busca o piensa en una definición de arrepentimiento, tal vez dice, bueno, el hecho de haber cometido algo malo, y uno tiene un dolor o pesar por eso y se compromete a no hacerlo de nuevo. Eso es nuestra definición en español. Pero cuando vas a la definición bíblica, hay una que tiene que ver con dolor y pesar, ¿sí?, que te puede llevar a un cambio de actitud, y otra tiene que ver con lo que es un cambio de mentalidad. Yo puedo tener un dolor o pesar y cambiar mi actitud en ese momento y volver de nuevo al mismo camino. Pero cuando hay un arrepentimiento que es un cambio de mentalidad, entonces la idea es, hay un cambio real. La Biblia dice, tal es el pensamiento de él, en su corazón tal es él. Nosotros actuamos conforme a lo que pensamos. Vamos a decir así, el centro de comando acá en la cabeza, ¿verdad?, es quien te indica. Pensás mal, vas a terminar sintiendo mal y actuando mal. Por eso es tan importante que nosotros vayamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso es tan importante que vayamos limpiando.
En cualquier área de la vida nosotros necesitamos enfrentarla a través de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios para obrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero yendo al punto de nuevo, por ejemplo, cuando vas a pensar en un arrepentimiento en cuanto a salvación, que creo que este es el pasaje, este es porque buscándola, la palabra ahí en el griego que aparece ahí para arrepentir, es metanoete, que está relacionada con metanoia, no con metamelomai. Pero metanoete ahí tiene que ver con un cambio de pensamiento. Y cuando vas a la salvación, vos te das cuenta que la salvación es un cambio de pensamiento. No es tanto si lloró o no lloró por su pecado. Vamos a decir así, tal vez una persona que viene de una vida destruida y se encuentra con Cristo, tal vez hay una carga tremenda de dolor, de todas las cosas que hizo mal, y hay un dolor tremendo y llora por su pecado, pero no es el lloro, no es el dolor o pesar lo que le lleva a la salvación, es el cambio de mentalidad. ¿En cuanto a qué? Bueno, en cuanto a que tal vez yo pensé que Dios no existía, y ahora veo a través de la Escritura y veo que sí, Dios existe. Bueno, yo pensé que Dios no se importaba o no se interesaba en mí, sino en otras personas, y veo que no, Dios ama al pecador. Bueno, yo pensaba que tal vez me podía llegar, o que el pecado no era tan grave, y no, sí, el pecado ha ofendido a Dios y me lleva de cabeza al infierno. Cambia mi forma de pensar a la forma de pensar bíblica. Yo pensé que me podía salvar haciendo cosas buenas, siendo una buena persona, yendo a la iglesia. No, 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 la salvación no es por obra, es por gracia. Cambia mi forma de pensar. Bueno, yo pensé que Jesucristo era un camino más. No, no, es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se entiende? Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cambia. Cuando uno cambia su forma de pensar y cree por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí se produce salvación. Y acá, en cuanto a la higuera estéril, tenía que haber una transformación. ¿Por qué? Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces va a haber frutos que son dignos de arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una transformación, y entonces ahora está en la capacidad de poder dar fruto. Pero no solamente está en la capacidad, sino que la persona que realmente ha conocido a Cristo va a tener el deseo de dar buenos frutos. Va a tener el deseo de ya no vivir en la porquería del pecado que vivía y vivir para el Señor. Y obviamente el Señor va a querer disfrutar de esos frutos. Fíjate que dice que hacía 3 años que iba a buscar fruto. El Señor va a querer disfrutar de esos frutos. Pero también, qué importante que es el poder invertir en esas plantas. Dice, yo voy a cavar alrededor de ella y la voy a abonar, y tiene que ver también con la importancia del discipulado. Invertir. ¿Sabes? Yo creo que esto lo conté hace un tiempo atrás, pero también sé que hay personas nuevas que se han unido. Yo recuerdo mi mamá, se dice vieja en Argentina, pero se dice de cariño, ¿verdad? Mi mamá tenía 2 plantas, tenía varias plantas, pero recuerdo dos árboles de manzana, uno daba verde y el otro roja, y en un momento una de ellas, no recuerdo cuál, se enferma con una especie de pulgón, se le ponían las hojas con puntos blancos, ¿verdad? Dejó de dar frutos. Recuerdo mi viejo le decía, cortá eso, vamos a hacer un asado. Y mi vieja le pintó con cal el tronco, le abonó, con un líquido ahí le limpiaba las hojas, ¿verdad? Invirtió tiempo en esa planta. Al año siguiente dio mucho más fruto que la otra. Estaba más cargada. Yo sé que a veces hay personas que no dan frutos, o no hay cambios, no hay frutos dignos de arrepentimiento porque no ha habido realmente una conversión. Muchas veces sé que pasa eso. O que por un tiempo caminan, vamos a decir así, en el que pensamos de que ha habido salvación, ¿viste? Y vienen con su Biblia y esto y el otro, pero después termina dándose a luz realmente lo que son. ¿Sí? Pero también sé que hay muchas personas que no dan fruto
porque a veces nosotros no nos damos a la tarea de invertir, de discipular, de trabajar en ello. Acá vemos el viñador que intercedió y buscó trabajar en ellos. Ahora, yo quiero que podamos pensar en esto. ¿Cuál es tu posición? ¿Ya has sido transformado? ¿Ya has creído en Cristo? ¿O estás en la posición de que has creído y no estás dando fruto? ¿O hoy tal vez tenés que estar en la posición de aquel que va a interceder y va a invertir en la vida de otros? Ojo, esto no hace que seamos más espirituales que nadie. Tenemos que nosotros también seguir creciendo. Pero qué importante que es invertir en la vida de otros. Lo que sé es que el Señor quiere disfrutar de los frutos. Quiere disfrutar. No hay nada más lindo que poder llevar frutos a nuestro Señor. Pero, por ejemplo, pasó con un Judas. Estuvo junto con el Señor Jesucristo. Escuchó todas las enseñanzas, vio los milagros, participó, pero nunca había habido una conversión, nunca había habido una transformación. De hecho, en Mateo capítulo 27 habla acerca de que cuando él vio lo que estaba pasando, de que estaban por condenar a su maestro, ¿verdad? No a su Salvador, sino a su maestro, a quien él seguía, ¿viste? Con incredulidad. Cuando vio eso, dice que arrepentido, les voy a leer allí en Mateo capítulo 27, si lo quieren anotar o si lo quieren buscar, está en el versículo 3, dice que cuando él vio esa situación, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. ¿Pero sabes cuál es la palabra ahí? Metamelomai. Devolvió con un dolor o pesar por lo que estaba sintiendo. ¿Hubo un cambio de actitud? Claro que sí. Dice, fue y devolvió. Devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado. Reconoció que estaba mal. Reconoció que estaba mal lo que había hecho. He pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Fue tanto el dolor o pesar que en vez de ir a buscar a Cristo, el único que podía salvarle, perdonarle, él sabía, quiso arreglar las cosas por sus propias cuentas. Estuvo totalmente mal, estoy en contra del suicidio, pero a veces hay personas que en vez de ir y buscar el perdón y la transformación en Cristo, corren a sus ritualismos, a sus propias ideas, su religiosidad. El Señor, en su amor y en su paciencia, quiere seguir salvando vidas. Quiere que siga habiendo arrepentimiento. El Señor, en su gracia y en su bondad, quiere participar de los frutos que son dignos de arrepentimiento. Y el Señor, en su bondad y en su gracia, en su paciencia, quiere que también nosotros podamos seguir intercediendo e ir e invertir, cavar, abonar, trabajar en la vida de otros, seguir discipulando. Hermanos y hermanas, no sé en cuál es la posición que estás, pero sí sé que en algo tenemos que tomar decisiones e invertir. En algo esta palabra tiene que ver con tu vida y con mi vida. Si quiera Dios que en su gracia podamos meditarla y tomar decisiones. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a terminar orando. Les pido que puedan estar orando, ¿verdad? Y espero que también cada uno de ustedes tenga un excelente fin de semana, apoyando allí también en sus congregaciones, ¿verdad? Las diferentes reuniones que tengan. Congréguense. El diablo es tan hábil, ¿verdad? Y nos quiere llevar siempre a neutralizarnos, ¿sí? Sigamos adelante, sigamos avanzando. Si en tu país o por alguna razón no puedes congregarte, entonces sumgregate, ¿sí? Pero no aflojes, ¿tá? Y pedirles que estén orando. Hoy vamos a estar haciendo un evangelismo ilustrado. Algunos conocen
Vamos a estar junto con el pastor Ramón, no sé si se alcanza a ver allí por el reflejo de la luz, pero vamos a estar haciendo una lámina de evangelismo ilustrado y vamos a estar compartiendo el evangelio allí a través de pinturas, en una clase que tiene el pastor Ramón de abuelos, ¿verdad? Después, bueno, mañana tenemos otras actividades, el domingo también. El domingo voy a estar yendo a compartir en una iglesia de hispanos. Vamos a estar compartiendo en la mañana en una iglesia, después a las 2, hay otra iglesia de hispanos, que vamos a estar yendo a otra ciudad, y después en la tarde, bueno, a las 6 vamos a otra iglesia, y va a ser un hermoso tiempo estar compartiendo la palabra, y esperemos el Señor que también haya salvación y edificación. Señor les bendiga, y estamos a las órdenes, ¿sí? Querido Dios y Padre Celestial, sé que muchas veces, Señor, no nos examinamos. Y Padre, ruego para que podamos, en tu gracia, Señor, y con tu guía, examinar nuestros corazones. Padre, si es que realmente estamos en la fe. Sé que muchas veces, Señor, la falta de fruto es una evidencia de que no ha habido salvación, no ha habido conversión, no ha habido realmente, Señor, una transformación, un traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero también sé que muchas veces la falta de fruto es por la falta de inversión en el crecimiento, en el discipulado. Y Padre, ruego, Señor, para que sea cual sea la situación, hoy pueda haber decisiones que traigan gloria y honra a tu nombre. Tal vez algunos para salvación, tal vez algunos sea para ser edificados, u otros para que seamos edificadores, para que invirtamos en la vida de otros. Pero necesitamos tomar decisiones que te glorifiquen y que nos lleven a cambios que perduren, cambios que traigan gloria y honra a tu nombre. Padre, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Saludos allí nuestra hermana Reina, también nuestro hermano Juan, el Señor te bendiga. Gladys, qué bueno tenerte de nuevo. De nuevo, capaz que estabas y no habías puesto algún mensaje, ¿verdad? Pero el Señor les bendiga a cada uno, estamos en contacto y a las órdenes.